¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Esto es A Fondo. Gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy vamos a tratar un tema que pues nos es común a todos, pero no necesariamente nos detenemos a analizar qué es lo que está sucediendo. Morena, la nueva aplanadora, permítanme utilizar la palabra, política en este país. Y para esto tengo el gusto de que nos acompañen en esta mesa de A Fondo el senador precisamente por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, el senador Emanuel Reyes. En un momento estará con nosotros. También está con nosotros y con ustedes Héctor Llerena, un analista político que usted lo escuchará con atinados comentarios y sobre todo muy finos y a fondo. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buena tarde. Y para esto tengo el gusto de que nos acompañen en esta mesa de fondo. Tenemos ahí un problemita con nuestro audio. Senador Emanuel Reyes, muy buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Me da muchísimo gusto saludarte y con mucho gusto saludo a todo tu auditorio y por supuesto a quienes el día de hoy nos acompañan. Aquí estoy a tus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, senador. Juan María Naveja, ¿cómo estás? Juan Manuel, analista. Usted lo conoce bien aquí en las pantallas de Megacable. Juan María Naveja, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lalo? Qué gusto saludarte, senador. Qué gusto también, Héctor. Un placer. Y saludamos a la audiencia con mucho interés en participar. Gracias. Héctor Llerena, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Tenemos un problema. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes a todas. Gracias, gracias. Y sin más, senador, estamos ante una nueva realidad política en la cual pues vivimos 70 años de un partido político, el PRI, vivimos 12 años de otro partido, el PAN, y hoy nos enfrentamos a una nueva realidad política en la cual Morena, por segunda ocasión, enfrenta pues lo que es gobernar un país. Empieza esta segunda etapa con otros 6 años por delante. Bienvenido. ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo ven desde Morena esta nueva realidad? Mira, Eduardo, pues estamos muy contentos porque hemos avanzado de manera significativa. Hoy gobernamos 24 estados de la República y esto tiene que ver también con un trabajo organizativo que ha permitido el poder llegar a todas las bases, el poder garantizar una militancia participativa y sobre todo poder garantizar procesos democráticos que nos permiten candidaturas ganadoras y por supuesto el pasado 2 de junio haber logrado una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, tener muchas presidencias municipales, más de 1000 diputaciones locales y por supuesto avanzar en la gobernanza de las y de los mexicanos. Me parece que estamos ante la posibilidad de un partido político que le está cumpliendo a las y a los mexicanos, pero sobre todo que las y los mexicanos se sienten muy bien representados con el movimiento y por eso salieron a votar el 2 de junio. Pues de eso vamos precisamente a ver qué opinan nuestros analistas. Juan María, una nueva realidad de Morena en el país. Pues eso es lo que vamos a ver. Creo que todo esto va a ser muy importante, va a ser muy interesante, porque Morena es un fenómeno, o sea, tenemos que entenderlo como tal. Es un fenómeno, es un partido que rápidamente viene de 2013, su arranque. En 2015 ya logró posicionarse como un partido importante y en 2018 consigue la presidencia de la República. O sea, estamos ante un fenómeno indiscutible, pero hay que también revisar cuáles son las circunstancias en las cuales se creó Morena, un partido que nace de la escisión o de la salida del PRD, y de allí pues también tenemos que hablar de todos los que provienen de partidos. De hecho, el senador viene del PRD, es de los pocos que no van del PRI o del PAN. Entonces estamos hablando de un fenómeno al que hay que analizarlo, porque el partidazo de los 70 años era diferente. Todos eran priistas, todos habían nacido de lo mismo, se decía en el partido posterior a la revolución. Entonces, creo que habrá que analizar los muchos aspectos y estamos ante un partido que va a definirse en lo que viene, un partido hegemónico, un partido hacia qué tendencia, porque creo que todo eso también hay que analizarlo con un poquito más de profundidad, Lalo. Sin duda. Héctor, tenemos una realidad en la cual Morena, pues incluso también va a dar pasos nuevos sin el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla el fenómeno de Morena en esta segunda temporada de la Cuarta Transformación, empezando por
este tema donde el líder máximo que en buena medida yo creo que es el que significa la marca es claramente es Andrés Manuel López Obrador, es el líder moral, es el líder ético, en fin, es lo que le ha dado de alguna forma sustancia al partido, al movimiento. Vamos a ver qué sucede ahí, vamos a ver cómo se autogestiona también, porque a pesar de que Andrés Manuel López Obrador puede estar cerca, yo no lo veo lejos definitivamente del partido, ¿sí? Quizá no formalmente, pero sí, bueno, pues su hijo hoy está encargado de la organización y creo que el tema va a ser cómo cuidar el legado, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Un partido con mucho más poder incluso que en los últimos 6 años. Vamos a ver cómo se gestionan sus grupos al interior. Sin duda, una de las grandes dudas que hay, senador Emanuel, es qué es lo que va a hacer Morena sin tener pues, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, porque no es lo mismo Andrés Manuel López Obrador a la próxima semana que empecemos a ver el liderazgo de Claudia Sheinbaum y sobre todo la dirigencia, cómo se va a comportar. Mario Delgado no es Luisa María Alcalde. ¿Cómo empiezan ustedes a gestionar, a manejar todos estos cambios que se avecinan, senador? Mira, Eduardo, yo creo que este tiempo ha resultado suficiente para poder hacer un contacto directo con quien ahora es nuestra presidenta electa, nuestra líder del movimiento. Hay que decirlo de manera clara y de manera contundente. La doctora Claudia Sheinbaum ha recorrido prácticamente todo el país, ha tenido contacto directo con la militancia, con los legisladores federales, por supuesto con los diputados locales, con las autoridades, es decir, no ha perdido un solo minuto a fin de poder tener esa cercanía que en su momento y que ha sostenido el presidente López Obrador. Sí es cierto que la militancia sentirá un vacío al no tener ya al presidente López Obrador en las mañaneras, al tener ese contacto, al escucharlo todos los días, pero también es cierto que la militancia ha madurado y esta madurez nos va a permitir no solamente el acompañamiento, sino el reconocimiento al gran trabajo de quien seguramente será también otra gran gobernante, como lo será la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Ella hizo un extraordinario trabajo como jefa de gobierno y me parece que en esta nueva dinámica del segundo piso de la Cuarta Transformación vendrá una nueva oportunidad pues para poder refrendar el compromiso de la militancia y poder garantizar que sí podemos avanzar en un nuevo liderazgo que nos permita también sentar las bases de un proyecto a largo plazo. Hoy hablamos de un proyecto de 12 años, pero si la doctora Claudia Sheinbaum se caracteriza en su buen gobernanza, me parece que tendríamos la oportunidad no solamente de gobernar 12 años, sino gobernar al menos unos 30 años bajo la Cuarta Transformación. Pues muy bien, veremos qué es lo que finalmente, como bien dices, decide el votante. Juan María, te veo muy sonriente también. No, bueno, es que el senador tiene todas las razones, es de Guanajuato, y el PAN ¿cuántos años tiene gobernando Guanajuato? O sea, no se ve de otra manera porque es el ejemplo que él ha visto. Es más, yo creo que cuando iba a la primaria ya estaba gobernando el PAN en su estado natal. Pero es correcto, Juan María, por eso hablo de 30 años, es correcto. Veremos. Yo quisiera separar en este momento, yo he sido muy crítico con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no necesito decirlo, pero creo que en este caso, Carlos, que nos convocas y nos convoca Mega Noticias, es a concentrarnos en el partido político. Así es. Y el domingo pasado ocurrieron cosas muy interesantes. La primera es que la presidenta electa se deslindó, Ella dijo, me retiro, no se desafilia, no se está desafiliando. Pidió pero licencia. Si ustedes recuerdan, sí, estamos viendo un ejemplo semejante a lo que ocurrió con Ernesto Zedillo cuando habló de aquella sana distancia entre el partido y la presidencia. A mí eso no me extraña. La mayoría de los países, de los partidos, en los países parlamentarios, el líder del partido es el mismo que gobierna. Eso no es ninguna cosa de extrañarnos. Y así ha sido aquí también en México. Así es. Pero aquí estamos viendo un partido con grandes interrogantes. El presidente López Obrador
se va a distanciar del partido, lo va a seguir monitoreando. Estamos viendo la llegada de una mujer talentosa, no cabe la menor duda que Luisa María Alcalde es una mujer talentosa, pero parece que llega acotada con su discurso, que en primer lugar chocó cuando habló del nepotismo, porque luego fue la presentación de Andrés Manuel López Beltrán, quien con unas cuantas palabras opacó todo el discurso de la presidenta, al menos hablo de medios, ¿sí? Hablo de medios y creo que los cuatro que estamos aquí somos gente que estamos en medios, entonces creo que sabemos que mediáticamente le robó parte del escenario y la gran duda es si Andy será la extensión de su papá o va a haber alguna participación directa, porque hoy Luisa María Alcalde y Carolina Magaña, es Magaña, ¿verdad? La secretaria general del partido, Carolina Rangel, son dos mujeres que pueden ser muy talentosas, pero con una sombra enorme del hijo del presidente. Y Héctor, aquí veremos si realmente, Héctor Llerena, veremos si realmente quien va a dirigir Morena va a ser Luisa María Alcalde o poco a poco Andy o Andrés López Beltrán irá apoderando de este partido para dirigirlo. Fíjate que Morena ha sido de la única agrupación política en los últimos años que ha incluido en sus dirigencias a personajes jóvenes, a personajes quizá con no toda la experiencia que lo hacen los otros partidos, sangre nueva. Me parece muy interesante esto, pero al mismo tiempo cómo convive con las decisiones que vienen a veces más allá de esa dirigencia. Es claro, por ejemplo, la presencia de Andrés Manuel López Obrador que tuvo durante estos 6 años en el partido, a pesar de que él decía que se deslindaba. Hay que verla efectivamente, como dice María, cuál va a ser el papel de Andy. Yo creo que el tema de la presencia de Andrés Manuel López Obrador o no y la independencia de Claudia Sheinbaum, yo creo que el tema es que no es si Andrés Manuel va a estar o no, más bien si cómo va a estar. Yo no veo a Claudia Sheinbaum gobernando sin López Obrador y de alguna forma pues él deja los puntales puestos. Creo que Andy es el caso para el tema del partido. Sí, porque al final Claudia Sheinbaum ha crecido siempre a la sombra de él, ¿no? Yo creo que más bien ella necesita de él, que él no puede irse del todo, que quizá esté ahí como un acompañamiento sombra. Y vamos a ver cómo sucede, porque si bien ella se está deslindando del partido, yo creo que es muy difícil que esto vaya a suceder en la realidad. Ella se debe totalmente al movimiento López Obradorista. Senador Emanuel Reyes, vimos durante 6 años, e incluso un poco antes durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que Morena realmente era López Obrador. Y López Obrador, pues bueno, creó, impulsó, desarrolló este movimiento de regeneración nacional, pero realmente la gente identifica a Morena con López Obrador. Se separa de la presidencia, deja la presidencia y Morena empezará a perder terreno. ¿Cómo ves esta realidad? ¿Cómo ves esta situación? Mira, yo creo que es importante primero reconocer que el presidente López Obrador de manera histórica deja la presidencia de la República con altos índices de aprobación y ello se debe a que ha tenido un contacto permanente con la gente, con la militancia. Hoy de ese 70, 70 y tantos y hasta 80 según algunas encuestas, pues al menos el 50 o 60% se considera como obradorista o como morenista, aunque en la práctica no haya una militancia como tal donde de manera formal se hayan registrado. Entonces, perdóname, pues sí, claro que una ahí, cosa senador, es consecuencia de la otra. Perdóname que te interrumpa en eso, pero es que el que sale bien calificado es el presidente, no necesariamente su gabinete, ni no necesariamente el partido en el poder en este momento. Entonces, ¿no ese es el gran reto? Que la confianza realmente la recuperen
los ciudadanos, la confianza de los ciudadanos la recuperen ustedes, los que están haciendo en este momento la política por Morena? Sí, por supuesto que es un reto de la nueva dirigencia nacional. Me parece que el primer reto en el que nos vamos a enfrentar son las elecciones del 2025. En el 2025 en Veracruz y en el estado de Durango se juegan municipios, se juegan presidencias municipales y definitivamente la dirigencia está convocada a poder ganar la mayoría, pero en el 2027 también está convocada a ganar la mayoría de los estados. Se juegan 15 entidades federativas y es importantísimo el tema de la organización. Ahora bien, lo que ustedes comentaban, la participación de Andrés Manuel López Beltrán, pues es un tema, también hay que decirlo de manera clara. Él desde hace ya algunos años había levantado la mano para participar como secretario de organización. En aquel entonces el presidente López Obrador le dijo que no, que se abstuviera, porque mientras él estuviera en la presidencia de la República, él no iba a poder participar. En este sentido, pues él estuvo alejado de la política durante este sexenio y una vez que ve la oportunidad de que el presidente López Obrador se retira a descansar, pues decide poder cumplir con este objetivo que él tenía. Ahora, Andy no es ningún novato, tiene gran experiencia en el tema organizativo, le ayudó fuertemente al presidente López Obrador en la Ciudad de México, en el Estado de México, por supuesto que tiene las habilidades, el conocimiento para poder hacerlo, entonces su llegada al partido, por supuesto que nos da un nuevo brío de poder organizar a la militancia en todo el territorio nacional. Juan María, gracias, senador. Juan María, ¿no ves esto, Morena, estos próximos 6 años como la gran incógnita? Realmente, ¿qué es lo que nos van a ofrecer? Porque, pues Morena, como lo decíamos hace un momento, es López Obrador, pero ya se va López Obrador. Sí, por eso decía yo que hay varias interrogantes, pero aprovechando lo que decía el senador Reyes antes de responderte, Lalo, Andrés Manuel López Beltrán ciertamente siempre ha estado al lado de su padre. Acuérdense ustedes que cuando sufrió aquel problema cardíaco, él tuvo su primera aparición allí. Así Ahora, es. durante todo el sexenio participó, medio gabinete eran gente muy vinculada con él, gente que fueron sus compañeros en la universidad. No sé si sea criticable, les decía, no es el momento ni el programa para hablar de gobierno. En otro momento hablamos de gobierno. Lo haremos, Las grandes interrogantes será cómo Andrés Manuel López Beltrán va a darle el margen y el respeto a Luisa María Alcalde, el margen que deberán tener ustedes, senador, en el Senado de la República. ¿Cómo va a comportarse un Senado ahora sin López Obrador en la presidencia de la República, con Adán Augusto López Hernández como líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, en donde estará Ricardo Monreal y en donde no sabemos cómo será esta vinculación? Porque a usted le tocó como diputado aquello de que no me cambien ni una coma de los envíos del presidente de la República. Por eso, Lalo, la gran interrogante es qué va a pasar. Y mira, en otra parte del programa podemos hablar qué va a suceder con los partidos que vienen acompañando a Morena. El Verde y el PT van a seguir. Otra gran interrogante, ¿cuál va a ser la tendencia? Porque ustedes podrán decirme que Morena es un partido de izquierda. Con López Obrador en el gobierno no fue partido de izquierda, no, lejos estuvo de ser un partido de izquierda, en ciertos momentos fue muy conservador. Héctor, sin embargo, también vemos que, pues bueno, no nada más la posibilidad de un enfrentamiento entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán están ahí presentes, sino que qué va a suceder, por ejemplo, en el Senado, donde está el senador precisamente aquí que nos acompaña Reyes, pero con figuras como Adán Augusto López, como Noroña, por otro lado, con figuras que están tratando de ganar un terreno que antes lo tenía ocupado al 100% el presidente. Yo creo que ese va a ser uno de los temas. ¿Qué va a hacer Morena con tanto poder? ¿Qué va a hacer Morena con todos los espacios que hoy tiene, con todas las figuras que hoy tiene también colocadas ahí? En la Cámara de Diputados también, yo creo que puede suceder algo por el estilo. Yo creo que por eso justamente el presidente López Obrador le está dejando como esta escolta de funcionarios y de operadores políticos a Claudia Sheinbaum. Al presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador,
Lo último que le conviene es que a Claudia Sheinbaum le vaya mal, ¿no? Yo difiero cuando mucha gente dice no la va a dejar gobernar, no, 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 al contrario. Yo creo que él la está dejando reforzada para que justamente ella tiene que hacer una continuidad muy exitosa para que él vuelva a decir, vean, no me equivoqué, no me equivoqué al apoyar a mi sucesora en este caso. Yo creo que aquí lo que va a tocar es que se va a tener que empezar a hacer política Morena, ¿sí? De pronto veíamos que Morena no hacía política, simplemente hacían un cuadro, hacían un frente y avanzaban. Hoy van a tener que empezar a hacer política internamente, van a tener que dialogar mucho más, va a haber correos de transmisión, hay estos ejes también que van a estar generando este poder. Yo creo que vamos a empezar a ver también a los gobernadores actuando en esta parte, tratando también de ocupar sus espacios que no pudieron ocupar cuando López Obrador fue presidente, pero definitivamente el López Obradorismo lo veo muy presente y creo que va a seguir presente mucho tiempo. Senador Emanuel, ¿habrán crecido ustedes, con todo respeto, les hago la pregunta, como dice el presidente, ¿habrán crecido lo suficiente para poderse conducir sin la tutela del presidente de la República? Sí, definitivamente. A ver, es cierto que su legado va a perdurar, ¿no? A través de los años, es una enseñanza, son principios. Él fundó este movimiento y me parece que pues ahí quedará para testimonio de las generaciones presentes y de las venideras. Y en esto tiene que ver también que los buenos gobernantes sigan estos principios, pero además se dediquen a gobernar bien, que legislemos bien, que seamos destacados, que hagamos un buen trabajo y que le respondamos a los ciudadanos. De ello va a depender la consolidación de la Cuarta Transformación. Y como la doctora Claudia Sheinbaum va a hacer un trabajo extraordinario por el solo hecho de ser mujer, me parece que eso va a sentar también un precedente muy importante en la historia democrática de nuestro país. Es decir, sí coincido con lo que dice Héctor. A ver, tiene un reto muy enorme, no solamente al presidente López Obrador, por supuesto que yo coincido. Imagínate, si a un presidente López Obrador le deja la batuta a una presidenta como Claudia Sheinbaum, por supuesto que él desearía que el gobierno de la doctora Claudia fuese un gobierno exitoso, y me parece que él se está yendo tranquilo porque está dejando en buenas manos la continuidad de su gobierno. Ahora la doctora, pues por supuesto que para poder dar buenos resultados se tiene que acercar de los mejores y también por supuesto de los mejores gobernantes. Sí, senador, sin duda, es cierto. Y le iba a preguntar a Héctor, pero lo hago directamente contigo. Pues mira, será la narrativa, serán las buenas intenciones, pero la realidad, estamos viendo, por ejemplo, por tocar nada más un tema, en lo económico, el país que va a recibir Claudia Sheinbaum Pardo es el país más endeudado que ha habido en la historia, una deuda altísima, a pesar de que durante toda su administración López Obrador había mostrado durante 5 años un control férreo de la economía, pero hoy deja un problema enorme, una bomba de tiempo, como dicen en la Secretaría de Hacienda. Eso no es ayudar. Mira, yo creo que es importante reconocer el gran esfuerzo que hoy está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum. Está reuniéndose con empresarios, con cámaras de comercio, con inversionistas que están a punto de aterrizar inversiones muy importantes. Eso te lo adelanto, ¿no? Habrá inversiones muy, pero muy importantes, históricas en nuestro país, y esto lo está haciendo de la mano del próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Le estamos apostando, por supuesto, a la atracción de inversiones para poder garantizar el desarrollo pleno de nuestro país, potencializar la posición estratégica que hoy juega México en la región y en el mundo, y me parece que tenemos el reto más importante, hacer crecer nuestra economía. Entonces, más allá de lo que hoy se dice, más allá de las cifras, me parece que viene un escenario alentador para nuestro país, y ello va a depender muchísimo del trabajo coordinado del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto el poder garantizar confianza ante los inversionistas y por supuesto ante el mundo. Sin duda, a que así sea. Eso es lo que yo creo que todos deseamos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un minuto con más de Morena en los próximos 6 años.
Juan María, tú lo decías hace un momento, la realidad hoy nos va a mostrar de qué está hecho Morena, porque la narrativa la hemos visto que no necesariamente va aparejada de la realidad, Juan María. Me gustaría primero hablar de los números, porque nos acostumbramos durante el gobierno del presidente López Obrador que sus datos eran diferentes a los de la realidad. Y bueno, pues dice el senador que vendrán muchas inversiones. No parece, ¿eh? No parece, por el contrario. Diera la impresión que lo que acaban de aprobar con la reforma al Poder Judicial, lo que está provocando es ahuyentar inversiones, como estamos viendo lo que está pasando en Texas, en donde pues ya hay incluso cifras de 35 mil millones de dólares que se instalaron en Texas, las advertencias de diferentes partes del mundo de lo que esto va a representar o puede representar, alejando inversiones. Pero lo que cerrabas en el corte, Lalo, la parte del veremos. ¿Y por qué decir el veremos? En este año el presupuesto fue de 9 billones de pesos. La recaudación apenas alcanzó 7 billones de pesos. Es por eso que la deuda que va a heredar López Obrador raya en los 7 billones de pesos. Es decir, son 2 billones. Si uno se pone a pensar que hoy ya se está anticipando, y ahí el senador debe tener más cifras, a pesar de que son diputados los que van a definir en los próximos días el presupuesto para el próximo año, ya están hablando de 10 billones de pesos. ¿De dónde van a salir esos 10 billones? ¿Más deuda? ¿De qué manera? Porque ahora ya no hay fondos, ¿eh? Ya no hay fondos para poder enfrentar. Entonces, esta sería la parte que habrá que enfrentarlo, porque además ayer aprobaron lo del programa de jóvenes construyendo el futuro. Así es. Esto me lleva a lo que planteabas, lo de la narrativa. La narrativa de Morena es este tipo de programas sociales como la parte más exitosa del presidente López Obrador. Bueno, pues ahora la pregunta, con todo lo que acabo de plantear, es ¿de dónde va a salir para cubrir el déficit del 6%, que es el más alto de los últimos 40 años, y de dónde va a salir para poder atender deuda, el lastre que van a significar las obras que se desarrollaron durante este gobierno y que son deficitarias definitivamente? Entonces, el problema económico va a chocar con todo esto. Sin duda, senador. ¿Qué respuestas le podemos dar a Juan María y a la gente que nos está viendo en este sentido? ¿De dónde van a salir los recursos que va, pues sin duda, a dirigir también Morena desde el gobierno? Mira, Juan María, y auditorio, un micrófono, que nos senador, escucha, que nos sigue, que nos ve. ¿Ahí me escucho? Tenemos un problemita técnico ahí con el senador. Héctor, ¿tú ves la posibilidad de poder avanzar y superar esta, pues en algunos momentos sí, esta incongruencia entre el decir y el hacer? Yo creo que va a ser un reto de Morena ahora, la profesionalización de gobierno propiamente, algo que no pudo hacer en los años. Tenemos problemas técnicos también con la línea de Héctor. Senador, ¿me escuchas ya? Sí, yo sí escucho. ¿Ustedes perfecto, me escuchan? Perfectamente bien. Sí. Te decía, ¿qué le podemos responder a Juan María cuando está diciendo la nueva presidenta y el partido en el poder se van a enfrentar a una realidad en la cual los números pues son apabullantes y desafortunadamente van a la baja? Sí, mira, es importante primero reconocer que sí hay grandes retos, ¿no? En este segundo piso de la cuarta transformación. También sabemos que ya se trabaja en un anteproyecto de la ley de ingresos, de la miscelánea fiscal, y que esto, por supuesto, debe de garantizar la política recaudatoria y que en términos reales no haya incremento de nuevos impuestos, pero sobre todo el poder garantizar que el cobro de estos impuestos sea de manera adecuada a quien lo debe de ser, pues para poder garantizar suficiencia presupuestal. También es cierto que tendrá que haber algunos ajustes, yo no puedo hablar más allá de lo que sé, sin embargo, lo que sí es cierto es que tenemos el reto de poder garantizar que los nuevos programas que va a implementar la doctora Claudia Sheinbaum, como es el tema de la pensión para mujeres de entre 60 y 64 años de edad, además de
las becas para todas las infancias pues tengan la posibilidad de garantizarse desde el primer año de su gobierno. La realidad es que vamos a tener que potencializar grandes proyectos de desarrollo económico, el tema de la refinería Dos Bocas, el tema del tren interoceánico, el tema del tren Maya, van a generar grandes ingresos para nuestro país. Por supuesto que nosotros tenemos la plena confianza que las inversiones extranjeras van a potencializar también la economía y esto nos va a dar la forma de poder salir adelante con los compromisos de la Cuarta Transformación. Ya, pues veremos si esto realmente es así, porque como lo decía hace un momento Juan María, insisto en la pregunta, las buenas intenciones las podrá aterrizar Morena con sus diputados, con sus senadores, con sus legisladores estatales, con sus gobernantes, lo podrán hacer, tendrán la dirigencia y la línea directa para poder aterrizar todo esto que están diciendo que está sobre la mesa. Sí, definitivamente yo creo que es importante decir que estamos preparados para estos escenarios, que estamos capacitados para poder enfrentar cualquier reto y lo más importante es que estamos coordinados. A ver, el tema de lo que decía Luisa el pasado domingo, ahora tenemos el reto de capacitar bien a nuestras autoridades, de que, como bien tú comentabas, de que se terminen algunas situaciones que en algún momento de la historia han resultado complejas, inclusive también para nuestro propio movimiento, el poder garantizar la separación del partido y del Estado y poder además garantizar que no haya nepotismo, que haya buenas prácticas de gobierno, que haya seguimiento a cada una de las actividades que realizan nuestros regidores, regidoras, legisladores en los estados, a fin de poder garantizar los mejores resultados y dar también la posibilidad de pues que haya un partido en movimiento que pueda cumplirle a los ciudadanos. Juan María Naveja, tú con esos ojos críticos que siempre tienes sobre pues el grupo que está gobernando, sea del color que sea, porque cuando estaba el PRI eras muy crítico también del PRI, como lo ha sido del PAN, como ahora lo ha sido de Morena. ¿Realmente nos están ofreciendo algo diferente los integrantes de Morena hasta el momento, o tú ves que seguimos por este camino de que ya llegué y aquí me quedo? Cambios, hay diferencias, hay que aceptar que la parte social ha tenido un impacto y me parece que si revisamos la trayectoria de los tres partidos, pues obviamente tienen trayectorias buenas, pero también tienen cosas no muy buenas que digamos, pero decía ahorita el senador la parte de las obras como Dos Bocas en primer lugar, ni siquiera ha producido un litro de gasolina hasta este momento. Los propios militares ya advirtieron que antes de 2029 el tren Maya no va a ser viable y quién sabe, en ninguna parte Rentable. del mundo los trenes son rentables. En el caso del aeropuerto, otro tanto. Yo agregaría a esto, Lalo, algo que puede irse en cadena. Es Morena va a dejar de ser el partido de tribus que fue en el PRD para ser un partido cohesionado, un partido que no impacte en las decisiones que se van tomando por divisiones que pudieran darse. Porque una cosa, como tú lo has venido señalando, Lalo, es tener a un líder que marca la pauta, que les dice por dónde van y no se mueven ni un centímetro, a tener ya las libertades que va a tener un partido político supuestamente sin López Obrador. Y luego, pues con toda esta llegada de los Murat y de toda esta gente que está llegando, de los Yunes, ¿qué tanto toda esta gente va a significar un reto para Morena? Porque pues ya vemos a Yunes en la Secretaría de la Comisión de Justicia del Senado de la República, junto con el exgobernador de Chihuahua, que Javier Corral. Pues, vaya, es de las cosas que no entiendes y en los cuales, porque todo esto, en donde Morena sí juega un papel fundamental, es en las cámaras. Allí es donde el partido político es donde se hace política, o sea, debería de ser política, sin duda. Sin duda. Senador, pero la pregunta es, la extiendo un poco más de lo que hacía Juan
Juan María, si algo caracterizó, algo vimos al PRD, el Partido de la Revolución Democrática, al extinto PRD ya, es esa lucha fratricida que siempre tuvo entre las tribus y cómo esa lucha incluso los llevó a la desaparición. ¿Cómo va a ser Morena para evitar esta lucha de tribus ahora que ya no hay un cacicazgo, que ya no hay un liderazgo? Permítanme ponerle esa palabra. Pues mira, comentarles, yo creo que es muy importante observar el ejercicio del pasado domingo, el 7º Congreso Extraordinario. Me parece que garantizamos que en unidad sacáramos la dirigencia nacional sin manoteos, sin ningún albazo, y esto pues sin duda alguna significa también que la militancia está lista para poder asumir los retos que se vienen en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Es cierto que esto le hizo muchísimo daño al PRD, esto lo tenemos muy claro, lo tenemos muy presente, y si queremos avanzar a través de la historia, pues tenemos que garantizar la unidad del propio movimiento. Más allá del tema de cargos, de responsabilidad, es importante reconocer la necesidad de poder apoyar a nuestros dirigentes, y me parece que hoy quien ha quedado en cada una de las carteras, en cada uno de los espacios del comité, en primer lugar pues cuentan con la capacidad, es gente joven, es gente fresca, es gente que conoce al movimiento y gente que está dispuesta a poner todo de sí mismo, tiempo completo, para poder garantizar los buenos resultados. Entonces esto no se va a repetir como en el PRD o como en otros partidos, y también aclarar que Yunes, si bien es cierto, apoyó en el tema de la reforma al Poder Judicial, lo cierto es que no es parte de Morena, hay que aclararlo de manera contundente. ¿No ha estado en las reuniones de Morena? ¿No tiene ya un asiento en Morena? No, a ver, él puede estar, puede tener comunicación, puede tener diálogo, pero todavía no es parte de Morena. Yo lo puedo decir, aunque algunos especulen y que digan, bueno, es que va para allá. No, hasta el día de hoy no está en Morena, porque hay que recordar que para que él pueda ingresar a Morena, pues tiene que ser sometido también a votación de los integrantes del grupo parlamentario, en este caso del Senado, de los senadores y senadoras de Morena. Eso sí, no sé si suceda. Lo que sí es, pues tenemos que agradecerle, ¿no? Al final del día, que nos ayudó y que nos apoyó para poder cumplir con estas dos terceras partes de la votación para poder garantizar la reforma constitucional. Sin duda. Bueno, en los hechos ya vemos dónde está parado Miguel Ángel Yunes, más allá de lo que nos estás explicando, senador. Gracias. Héctor Llerena, la cara que vimos de Morena el domingo, pues se vio una cara muy limpia, muy tranquila, muy relajada. ¿Será la que veremos durante los próximos años? Pues no sé qué tan limpio, qué tan relajado, más bien qué tan rígida, ¿no? Este tema de elegir una dirigencia con la unanimidad total también me da que pensar, ¿no? O sea, no hubo nadie disidente, no hubo nadie que tuviera otro punto de vista, no hubo nadie. Yo creo que ese va a ser el reto de Morena ahora. Yo creo que Morena, si quiere también generar con más confianza todavía, si no quiere generar estas suspicacias incluso dentro de sus propias huestes, tiene que volverse un partido con mucho más diálogo, con mucho más transmisión de poder, con mucho más crítica, mucho más análisis, si quieren al interior, que no suceda con el PRD, donde los trapos sucios se la dan en público. Muy pero público. Sí tiene que haber más revisión. Ya no puede ser nada más un partido que levanta los dedos o que oprime los botones para votar. Si quiere, yo creo que mantenerse en este caso, y creo que es el caso que pudiera haber con Claudia Sheinbaum, ¿no? Su talante y su perfil democrático es diferente al liderazgo de López Obrador. Sin duda que sí, sin duda que sí. Juan María, sin embargo, hemos visto que pues las figuras que empiezan por lo menos a llamar la atención o hacia donde se dirigen los reflectores mediáticos, tú lo mencionabas hace un momento, ahí está Andy, ahí estamos viendo que de alguna manera va a tener también participación pues Adán Augusto siendo el coordinador en el Senado, Ricardo Monreal. ¿Cómo se va a poder en la realidad poder controlar todos estos pues egos políticos que hay, Juan María? Empezaría por decir lo del domingo. A ver, lo del domingo me parece muy sospechoso, porque no hubo ninguna disputa 100% senador.
100% de los votos para Luisa María Alcalde, 100% de los apoyos para Andrés Manuel López Beltrán. Qué bueno que haya ese respaldo, significa mucho, pero también deja que ver porque desde 2 meses antes sabíamos quién iba a ser la presidenta del partido. Entonces, no es lo mismo tener a alguien que marca la pauta, que dicta y que decide por el partido a lo que Lalo me está planteando, que es lo que va a ser el camino al 2030. Desde ya, hay que decirlo, que hay quienes están pensando en la presidencia de la República, ¿sí? Porque el secretario de Economía no se siente viejo, ¿eh? No. Estamos sabiendo de antemano que va a querer participar. Vamos a ver a un Noroña convencido de que también puede participar. O sea, Andy mismo. a eso iba. Y las apuestas que desde ahora se centran en Andrés Manuel López Beltrán como el proyecto para 2030, no lo sé si va a llegar o no, pero ahí están las especulaciones. Y la tentación del poder es mucho, y así como le decían a López Portillo el orgullo de su nepotismo con su hijo José Ramón, ahora al presidente López Obrador le dicen lo mismo, su hijo es muy brillante, su hijo tiene todo para poder ser y poder concretar. O sea, toda esta serie de retos, más uno que les agrego, van a tener un dineral, Lalo. ¿Qué van a hacer, senador? Porque las prerrogativas van a ser muy, muy jugosas para Moreno. Vamos a tener que empezar a hacer ya nuestro cierre de programa y la pregunta inicio contigo, senador Emanuel Reyes, del estado de Guanajuato, por cierto. El PRD se deshizo, vimos una vida que tuvo. Morena tendrá larga vida con estas nuevas caras que nos está mostrando. ¿Le ves larga vida? Sí va a haber larga vida y déjenme decirles por qué. Porque hay una grande diferencia entre lo que en su momento fue el PRD y lo que ahora es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. En el PRD se luchaba por cargos, por responsabilidades. En Morena se lucha por principios y por ideales. Más allá del tema de los encargos o de las responsabilidades, hay que decirlo de manera clara y contundente. Hay un método que implementó el presidente López Obrador, las famosas encuestas. Yo fui parte de la Comisión Nacional de Elecciones y por supuesto que ahí procesamos todas las encuestas de los encargos que hoy se tienen, las responsabilidades de los diputados federales, locales, senadores, y por supuesto que esta es la mejor manera de poder legitimar la posibilidad de encabezar alguna responsabilidad. Me parece que ante este escenario, pues al final del día quien decide es el pueblo es sabio, el pueblo no se equivoca y el pueblo decidirá reconocer a quién hizo más, quién hizo menos y quién merece estar en esta responsabilidad. Y por supuesto que coincido, hay muchos perfiles, claro que los hay, pero me parece también muy aventurado decir desde ahora y faltando 6 años o 5 años, pues que ya podría ser fulano, sutano o perengano. Me parece que ahorita lo más importante es poder hacer bien las cosas y el tiempo le dará la razón a cada quien. Sin duda. Un minuto tenemos ya para terminar. Héctor Llerena, un minuto de tu participación. ¿Morena tendrá larga vida ya sin su dueño? Que justamente como un joven que empieza, que se va a vivir solo, ¿no? Que aunque pueda en algún momento dado echar mano de su padre o de seguir el legado, Morena tiene que aprender un camino sin duda de independencia, de mucho más autocrítica, de renovarse para ganarse por sí mismo, sin este liderazgo tan fuerte que ha ejercido López Obrador, su lugar, ¿no? Y refrendarlo. Eso es un reto yo creo que muy importante. Sin duda. Juan María, el jovencito llamado Morena, pues ya está creciendo, ¿va por ruta correcta? Vamos a ver, porque el partido del caudillo, hasta aquí llegó. ¿Sí? Hasta hoy Morena ha sido el partido de un caudillo. Vamos a ver si responde ahora a lo que todo partido político tiene que responder, a construir su propia ideología, porque hasta ahora no la tenemos clara, ¿eh? De hecho, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Claudia Sheinbaum, cuando los convocó a hacer una revisión de principios, una revisión profunda del partido. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir Morena? ¿Cuál va a ser la búsqueda en cuanto a una posición ideológica? Está bien, ya el mundo no es de izquierdas ni derechas, pero sí es
importantísimo hacia dónde este partido que hoy tiene todo el poder, porque tienen el poder como el PRI, entonces vamos a ver hacia dónde se dirige con todo este poder que ha ganado. Pues sí, dicen que la nueva cara de Morena la encontramos volteando a lo que era el PRI. A excepción, claro, hay figuras como el senador que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias por tu participación, senador. Esperamos que esta sea la primera de varias ocasiones que te tengamos aquí. Héctor Llerena, muchas gracias. Juan María Naveja. Gracias por compartir mesa con ustedes. Gracias. Gracias por estar. Permitirnos. Con gusto. Hasta la próxima. Territorio, con Abel Martínez. Llega a llover nuevamente todo que está